tenemos un mensaje muy relevante, un mensaje muy importante y significativo que realmente muestra cómo Dios, nuestro Dios, se ha revelado a la humanidad. Él ha revelado claramente su poder, ha revelado su sabiduría y sobre todo ha revelado su amor para salvar personalmente a toda persona que crea. Vamos a leer, por favor, la palabra de Dios. En Romanos capítulo 1, a partir del versículo 1 en la Biblia. Capítulo 1 del libro a partir del versículo 18, 19, 20, 21. Pero vamos a insistir en, el 19. La Biblia dice, porque lo que se puede conocer de Dios es manifiesto para los humanos, para ellos. Dios se lo ha dado a conocer claramente. Así que insisto una vez más en este versículo. En efecto, las perfecciones invisibles de Dios, su poder eterno y su divinidad se ven como a simple vista claramente, de manera evidente desde la creación del mundo, cuando uno las considera en sus obras. Por lo tanto, aquellos que se niegan a creer, la Biblia dice, por eso son inexcusables. Pues habiendo conocido a Dios, es decir, aunque llegaron a conocer a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus pensamientos y su corazón insensato fue sumido en profundas tinieblas. Y la Biblia sigue diciendo, pretendiendo ser muy sabios, simplemente se volvieron necios. Y la Biblia dice, el necio dice que Dios no existe, cuando Él mismo se ha revelado. Así que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes que representan al hombre corruptible, a las aves, a los cuadrúpedos y a los reptiles, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues incluso sus mujeres también cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de la misma manera, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en deseos los unos por los otros, por su propio deseo, cometiendo actos vergonzosos y deshonrosos hombre con hombre, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría. Esto es lo que vamos a ver hoy, en este breve estudio. Se trata de cómo Dios se revela y que toda persona que no cree en Dios por medio de Jesucristo es, por lo tanto, absolutamente inexcusable. Debemos estar siempre atentos y conscientes a nuestro final, porque el destino de cada hombre dependerá de cómo haya creído sinceramente y servido fielmente a Dios o de cómo haya expresado su fe, eso es. Así que Dios, en su infinita sabiduría, se ha revelado. Te doy un ejemplo. Si entras en este lugar donde estamos y te encuentras con esta mesa de madera, este teléfono sobre la mesa, esta computadora encendida, esta silla cómoda, y observas detenidamente todo lo que hay aquí, incluso en nuestra ausencia, es decir, cuando no estamos presentes en este espacio, podrás saber solo por lo que ves y por cómo están dispuestas las cosas, que hubo personas aquí antes, que hay alguien que colocó y organizó todo esto en este lugar. Entonces entras en la casa y encuentras muchas cosas. La silla, las sillas, las mesas, las camas, la luz, todo lo que necesitas. Hay muchas cosas que te muestran que alguien estuvo allí, porque lo que encuentras no se puso allí solo. Hay alguien que las puso allí, o alguien que las construyó, o alguien que las compró, alguien que las dejó, alguien que puso la mesa y así sucesivamente. Así que, por lo que ves, sabes perfectamente que había alguien, aunque no veas a esa persona. Si entonces encuentras una mesa bien puesta, hay comida, hay bebida,
todo está listo para ti. Y las personas que prepararon eso, esa comida deliciosa, no están allí. Pero alguien que preparó esa comida dejó una pequeña nota que dice, buen provecho. Sírvete. Con confianza. Ahí sabrás que esa mesa no se puso sola, que esa comida realmente no se preparó sola, que esa nota no se escribió sola. Así que el mensaje, hay alguien que lo escribió que realmente pensó en ti mucho antes de que llegaras y sabía que tendrías hambre y que querrías comer. Él preparó la comida delante de ti. Eso te demuestra realmente al 100% que había alguien en tu ausencia. Así que cuando ves claramente lo que Dios ha creado y observas cómo lo ha creado, sabes sin lugar a dudas que Dios existe por la propia creación. Entonces ves el amor de Dios, ves la sabiduría de Dios, ves cómo pensó en ti. Vayamos un poco más lejos. Imaginen por un momento si la tierra no estuviera realmente en manos de Dios. Descendería y se encontraría en un lugar lejos del sol. Así que Dios la colocó con mucho cuidado en un lugar exactamente a una distancia muy precisa respecto al sol. Para nuestra vida estaría muy lejos del sol y entonces al final no habría luz. En ese caso no habría vegetación porque no habría lluvia. Todos sabemos cómo el sol juega un papel muy importante para que haya lluvia, cómo los rayos golpean las aguas y se produce vapor que sube y forma las nubes. Y más tarde es la lluvia la que cae sobre la tierra y entonces hay vegetación, hay frutos, hay todo lo que vemos, los árboles y por supuesto todo lo que realmente necesitamos en nuestra vida diaria. Entonces, si el sol estuviera lejos, ni siquiera habría vegetación. La vida no sería posible aquí. Así que todos sabemos que es solo en este planeta donde Dios ha puesto el oxígeno sin el cual no podríamos respirar, no podríamos vivir. Sabemos que solo en la Tierra, entre todos los planetas conocidos, donde existe el ozono, ese gas vital que bloquea, que está encargado de bloquear las radiaciones nocivas y peligrosas, es decir, dañinas del Sol para que no seamos completamente y totalmente quemados por el Sol o incluso muertos por la intensa radiación solar. Así que el ozono está hecho para eso. Y es en la Tierra, vemos que es aquí, en la Tierra, donde realmente existe la gravedad sin la cual los animales y los humanos podrían ser lanzados y completamente se perderían en la naturaleza, en el universo. Así que definitivamente es en la Tierra. Está bien ubicada. Y si Dios no mantuviera el planeta, la Tierra, nuestro mundo, en su órbita, perdería su órbita. Podría chocar tal vez con otro planeta y sería un accidente en el que no habría ningún sobreviviente. Así que todo está previsto para nuestro bien cuando lo observamos en sus obras. Cuando miramos a Dios en sus obras, vemos su amor, la expresión de su amor, su presencia, cómo pensó en nosotros con gran detalle y cuidado, cómo ya había previsto el jardín del Edén antes de que Adán fuera formado. Todo estaba allí antes de la llegada de Adán. Así como preparamos para tener un bebé, preparamos todo para su llegada. Así es como Dios pensó en nosotros. Por la propia creación puedes saber que Dios existe y que Dios realmente te ama, y lo sabes como Dios. Aleluya. La Biblia dice claramente en el Salmo 53, versículo 1, que el necio dice en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Hay que ser necio, hay que estar loco para decir que Dios no existe. Para creer en el Big Bang, hay que creer eso es de necios. La Biblia dice, se creyeron sabios, pero se volvieron necios. Así que hay que saber que Dios realmente existe. No existe, sino que es amor. Él nos amaba
Hay que creer que no solo nos ha amado, sino que realmente nos envió a su Hijo único, Jesucristo, quien vino a morir en nuestro lugar. Así que Él vino a cargar con nuestros pecados Él mismo. Él vino a perdonarnos. Dice, vengan a mí los que están cansados, cargados, yo les daré descanso. Había un antiguo libro de dolores que nadie podía abrir. Solo Jesús lo abrió. Él descendió y Dios dijo, este es mi Hijo en quien he puesto todo mi afecto, lo hago descender. Es decir, es un paquete con todo, Él lo hizo descender. Jesús contiene todo lo que realmente necesitamos. Así que Él vino sin aceptar esta realidad, por lo tanto es imposible eliminar o evitar las consecuencias del pecado. Porque todo el mal, todas las palabras que hay en la tierra que están en contra de los seres humanos, la pobreza, la enfermedad, los dolores, las guerras, los asesinatos, absolutamente todo lo que es malo, todo lo que está mal, sin excepción, vino del pecado. Por lo tanto, sin la eliminación del pecado, es completamente imposible que se eliminen las consecuencias del pecado. Así que es solo Jesús quien realmente destruyó el pecado. Pero cuando lo aceptas y le dices, ven a mi vida, es entonces cuando Él va a destruir el pecado, porque es Él quien venció el pecado. Sin estar en Él no puedes vencer el pecado. Él dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén, esperen mi venida. Porque Jesús había dicho, miren, yo subo al cielo, pero regresaré en otra forma, en forma de espíritu. Quiero permanecer siempre en ustedes. Antes yo estaba con ustedes. Físicamente estaba limitado. Ahora voy a entrar en ustedes. Él dice, no pueden hacer nada sin mi presencia en ustedes, porque soy yo quien ha vencido y voy a vencer en ustedes. La victoria sobre el pecado y las consecuencias del pecado dependerá de cómo me hayan aceptado y desarrollado en ustedes. La Biblia dice, he guardado la palabra de Dios en mí para no pecar contra Dios. De lo contrario, no puedes vencer el pecado si no tienes en ti a aquel que ha vencido el pecado y a aquel que vencerá el pecado en ti. No es ni por la fuerza ni por el poder, es por Jesús en nosotros. Pablo dijo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Así que hay que aceptarlo para vencer el pecado. No solo eso. Es gracias únicamente a Él, sin duda, que venceremos con certeza el pecado y el juicio del pecado y viviremos en el cielo. Es solo en Él, porque Él realmente dijo, he aquí, voy a preparar lugares para ustedes. Volveré para que donde yo esté, ustedes también estén. Volveré, así que conozco a los que me han aceptado, a los que son míos, y cuando quiera regresar, tomaré a aquellos que tienen mi presencia en ellos. Así que hay que creer en Dios y en su amor, que llevó a Dios a enviar a su Hijo y aceptarlo para la vida eterna, para vivir con Dios eternamente y para vencer aquí en la tierra. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Si crees hoy y si de verdad invitas a Jesús a tu vida, no hay otro camino posible que aceptar plenamente a Jesús en tu corazón y creer firmemente, con fe, que vencerás la muerte. Aleluya. Les agradecemos a todos por escuchar la palabra de Dios. Bendecimos a Dios ustedes. Y después de escuchar una palabra así, tan profunda y significativa, crees firmemente que Dios existe y crees en su amor incondicional, ese amor tan grande que lo llevó a enviar a su único Hijo a morir en tu lugar por tu pecado, y así eliminar completamente las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna, y que además hay dolor, hay otros tormentos y todos los males que son consecuencia directa del pecado. Por lo tanto, Jesús vino a eliminar tanto el pecado como las consecuencias negativas del pecado. Así que haces bien en aceptarlo. Sin Él, Él dijo, sin mí realmente es imposible ir al Padre.
Yo soy el camino, la vida y la verdad. Por lo tanto, aceptar a Jesús es una condición sine qua non para ir al cielo, porque tarde o temprano todos vamos a dejar este planeta. No sabemos cómo ni cuándo, pero dejaremos este planeta. Así que hay que prepararse. Allí pasaremos nuestra eternidad hoy. Y es aceptando a Jesús. Aceptar a Jesús es realmente obligatorio. Es una condición sine qua non. Acepta a Jesús. Porque seas quien seas rico, seas pobre, seas como seas, necesitas a Jesús. Fuimos creados para que un día nos encontremos con Jesús. Y bueno, si crees que Dios existe y si crees en su amor, hay que actuar en consecuencia. La Biblia dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras así. Si crees que Dios existe por lo que ha creado, por su Hijo que envió, todo eso y por lo que hace por ti, lo ves de todas las maneras posibles. Lo ves en todos lados. Lo ves claramente a través de muchas cosas. En diferentes situaciones puedes ver a tu Dios que Él está ahí. Hay cosas que Él hace que tú no podrías hacer por ti mismo. Incluso el aliento de vida que tienes es dormir y despertar es gracias a Él. Así que el diablo vino a robar, matar y destruir. El hecho de que no te destruya, no te robe, no te quite la vida, es simplemente porque Dios te ha protegido. Y si Dios nos cuida en casa, el que vigila, vigila en vano. Así que es Él quien, con su poder y sabiduría, protege cuidadosamente tanto al planeta Tierra como lo impide de desaparecer en el universo para tu propio bien, o de desviarse y alejarse del Sol, asegurando así la estabilidad de nuestro mundo. Es por nuestro bien, Él nos ama y vemos su amor en todas partes. Así que debemos reaccionar en consecuencia. Debemos aceptar a Jesús. Damos las gracias a ustedes que aceptan a Jesús. Te encierras en tu habitación, consideras el amor de Dios e invitas a Jesús. Él será invitado, está ahí a tu lado, te escucha. En todo caso, si te vas de este planeta sin haber aceptado a Jesús, has perdido la vida. Todo lo que hayas hecho, incluso si ayudaste a toda la humanidad, si no has aceptado a Jesús, has vivido en vano. La Biblia dice que hay que aceptar a Jesús en algún momento de la vida. Aleluya. Que Dios te ayude a hacerlo y que decidas las consecuencias positivas las verás más adelante. En todo caso, no te arrepentirás de haber aceptado a Jesucristo. Él es la vida, la verdad, y Él es el camino que nos lleva al cielo y es la clave verdadera de la victoria aquí en la tierra. Aleluya. Que Dios los bendiga, sigan suscribiéndose. Sigan escuchando la palabra de Dios, escudriñando y profundizando. Vayan a los otros videos y decidan en consecuencia. Dios te bendecirá. Lo verás, no te vas a arrepentir de la decisión que has tomado. Aleluya. Que Dios los bendiga abundantemente. Amén.